Hola, mi nombre es Pablo Orellana, estoy aquí con mi señora Hola, soy María Natalia. y estamos grabando el piloto de este programa que no sabemos cómo se va a llamar, pero habla sobre la paternidad y el autismo. Natita, cuéntanos, ¿cómo llegó el autismo a tu vida? El autismo llegó a mi vida el año 2009, cuando empecé a trabajar en Quintero y tenía cursos con estudiantes que tenían la condición de autismo. Ahí llegó el autismo a mi vida. Empecé a conocer a niños ¿Tú y jóvenes. estudiaste Educación diferencial, ya con mención en? discapacidad intelectual. Ya, entonces ahí tu primer trabajo, tu primera chamba fue en la escuela La Escuela Lourdes de Quintero. en Quintero. Ahí te encontraste fue tu primer encuentro con personas con autismo. Sí, ahí los estudiantes que asisten a la Escuela Lourdes en esos años eran primordialmente del pequeño Cotolengo de Quintero. Así que ahí empecé a conocer a personas autistas. Bueno, yo, Pablo Orellana, vine a conocer el autismo mucho después de conocer a María Natalia, porque nosotros tenemos dos hijos. El más grande, Amaro, que tiene 17 años. Cumplió. 17 años. Y Leito, que tiene 3 años y medio. Sí. Leito con 3 años y medio fuimos viendo que habían ciertos hitos que no estaba alcanzando en comparación con los otros niños de su edad. Y empezamos a hacerles diferentes, evaluaciones, hasta que encontramos una neuróloga que le hizo la evaluación, ¿no es cierto? Y le dio el diagnóstico de autismo. Leito, nosotros le hablábamos y él no nos pescaba. Pensamos en un momento que podría ser problemas auditivos, se hicieron un examen auditivo y al final llegamos a la evaluación de autismo de Leonardo. Y de ahí en adelante ha sido un camino de aprendizaje para nosotros y en realidad para toda la familia. A medida que nosotros íbamos aprendiendo sobre autismo, íbamos educando a la familia, a los abuelos, a los tíos, tías, ¿no es cierto? Sobre el tema del autismo, de por qué Leonardo hay cosas que no hace. Espera, que hicimos una pausa. Como para ir definiendo algunas cosas, porque también tienen que saber que Pablo es TEA y que entonces no sé si quiere que lo interrumpa o no. Sí quiero entonces, que me interrumpas. Pensamos que obviamente esto tiene que ser dinámico y también pensar en qué pasa cuando nos encontramos con que uno de nuestros hijos no va creciendo como es la norma establecida que uno conoce. Y claro, como dice Pablo, nosotros notamos que Leo desde muy pequeño, de hecho yo tengo la sensación desde que estaba en el útero, que el Leo era diferente, como que no se movía mucho, era muy tranquilo. Esa fue mi experiencia. Y claro, después nos dimos cuenta que todo lo iba haciendo después de los plazos, de los hitos, y claro, iba alcanzando hitos muy atrasados. Claro, el Cefam te da esta ficha, ¿no es cierto? O sea, te hacen estas evaluaciones a los niños. ¿Cómo se llama? al año fue claro, el control del niño sano. Claro, pues te hacen el control y te van diciendo si te hacen ciertas pruebas, como meter la cosita en el tubo. Sí, aplican pruebas estandarizadas para saber si el niño está alcanzando estos hitos. Sí, bueno, y ahí se vio que había muchas cosas que no estaba haciendo. Entonces, como dice Pablo, ahí mismo nos fueron derivando, fuimos a hacer exámenes de los potenciales evocados auditivos, que quizás algunos fonos o... ¿Qué son los potenciales? Eso es lo que acabas de decir. Es que explícalo porque a lo mejor hay gente que no... Pero por eso no iba sabe. a decir, porque hay profesionales, los
otorrinos o fonoaudiólogos que saben específicamente de qué se trata. Pero de lo que yo recuerdo, un examen era, tenía que llegar con sueño el Leo y le conectaban unos, ¿te acuerdas tú? Así como estas cositas en la cabeza, po, ¿o no? Como cositas adhesivas, unos cablecitos en la cabeza. Sí, uno era como unos sensores, iba midiendo, pero y otro era directo al oído y despierto. Entonces ahí se supo que en realidad el Leo no es sordo. Claro. Entonces, se iban descartando. Una sugerencia es que si uno va notando que algo no anda bien, ir como consultando, ir paso a paso. Y en este caso siempre a uno le van a preguntar si está seguro que no es sordo. Acabamos de hacer una segunda pausa porque habíamos pedido una pizza que nos habíamos comprar. Vamos a tomar 11 y vamos a seguir grabando porque justo Leo se durmió hace poquito y está tomándose una siesta. Así que acaba de llegar el Papa John's. Entonces yo no voy a hablar más. La Nati no va a hablar más, dice. Claro, entonces uno ve ciertas conductas en el niño. Empezamos a hacer diferentes evaluaciones buscando la respuesta del por qué. Y por qué si yo le digo, Leo, ven, y no me pesca. Pero no porque no escuche, porque de repente en la tele suena alguna canción que a él le gusta y él viene corriendo a ver qué pasa con los canticuenticos ahí. Con el cocochito y todo eso. Sí. Entonces, claro, no es un problema auditivo. Y claro, Leo no le gustaba mucho el contacto físico. No nos tomaba mucho en cuenta el lado afectivo, no lo había desarrollado. No nos miraba a los ojos, no había sonrisa social. Como que eso fue el mayor indicador, como la parte social, la reciprocidad social. Lo importante cuando fuimos viendo que habían diferencias fue que empezamos con las terapias enseguida. Quizá con mi experiencia yo sabía que eso era importante. Esto también es como un punto a señalar de que a veces las familias no tenemos las mismas miradas, los mismos objetivos, pero en este caso pudimos consensuar que Leo necesitaba como una estimulación. Entonces primero empezó a ir a una terapeuta ocupacional en Viña. Y Pablo al comienzo no estaba muy de acuerdo, pero después fue cediendo en el camino. Y luego siguieron pasando los meses y recibimos el diagnóstico de una neuróloga, que no fue necesario aplicar ningún test. Uh-huh. Claro, lo que a ver, que quiero resolver un poquito, porque claro, dijiste que yo no estaba muy de acuerdo al principio. Y es verdad, porque uno, por desconocimiento, yo decía, pero si el Leo va a alcanzar las cosas, pero se va a demorar un poquito más nomás. Por desconocimiento, que uno no sabe que puede ser autismo, la palabra autismo dentro de la vida de uno no está incorporada el concepto, o todo lo que conlleva. Entonces, lo primero que piensa, no, se va a demorar un poquito más, o tratemos de estimularlo más, juguemos más. Pero claro, pues es necesaria la ayuda de profesionales porque ellos van reforzando aquellas áreas que le van costando a Leonardo. Sí, y nos ayudó harto conocer a esa terapeuta ocupacional, nos dio orientaciones, incluso hasta respecto a lo que estaba comiendo, a la forma de comer, también la forma en que estaba durmiendo, porque también van saliendo muchos aspectos. Entonces a la fecha Leo también tiene dificultades para dormir, entonces como un conjunto de características que se van dando. ¿De qué terapeuta estamos hablando, disculpa? De la de Viña, no me acuerdo cómo se llamaba la señora. De Viña. Donde iba yo con él nomás. Sí, iba y tú con él, por eso no tengo ese recuerdo. Y fuimos como por 2 meses, y fuimos en total unas 6 sesiones, algo así. Pero entregó buenas orientaciones. Y luego pasó el tiempo y el Leo empezó a ir a terapia a un centro, que no sé si lo vamos a nombrar. ¿A la Alta Vida? A la Alta Vida, a la sí. Alta Vida, sí, pues. Porque ahí conoció a la Vego. Sí, a la fonoaudióloga. La Vego, muy buena profesional. Sí,
muy cariñosa con él, le tenía harta paciencia, Mm. le enseñaba cosas y Leo iba imitando. Al principio le costó, pero del Leo que era hace un año atrás hay mucha diferencia. El Leo a mitad de año ya venía, nos abrazaba. A fin de año ya no estaba dando besitos en la cara. O sea, el lado afectivo del Leo se desarrolló súper bien este año, el año pasado. Sí, Y el jugar de forma más funcional, porque los primeros juegos del Leo eran a poner cosas en eran fila. como muy repetitivos y era un juego del solo, individual y como dice Pablo, a la vista de nosotros poco funcional, que era poner las cosas en hilera, Todas las cosas las ordenaba en trasladar, fila. trasladar Si eran cosas autos, también, los ponía en fila. Si eran cubitos, los ponía sí, en fila. Y así, pues no apilar hacia arriba, sino en fila. en filas, claro, Los que es animalitos como muy igual. típico de los Es como el TEA. clasificar. Sí, es que Mm, una cosa es clasificar y otra cosa es ordenar. mm. Pero claro, era un juego muy repetitivo y, Y el y tema es que que no, aunque y que no involucraba a otros, porque cuando nosotros queríamos jugar con él, él se enojaba, a veces se frustraba, mm, se molestaba, o a veces pateaba las cosas porque nosotros nos estábamos metiendo en su juego. metiendo en su juego. Y con el tiempo él fue entendiendo esto como de jugar con otro y eso sin duda fue con las terapias y también El jardín. el jardín. El Sí, fue jardín Las clave. Tacitas, que es un jardín de Integra, donde Leo ya lleva 2 años. Y el año pasado fue un año súper importante porque era un equipo excelente, que a pesar de que tienen hartas dificultades porque no cuentan con los apoyos especializados para el TEA, hacen los esfuerzos y se han ido capacitando y hay un compromiso para los chiquillos, porque Leo no es el único autista en su curso. Este año están en el medio mayor y son aproximadamente 9 niñitos que tienen el diagnóstico e incluso hay De autismo. sospechas también. Claro. Diagnóstico de autismo, Y sí. tampoco es el único autista en la casa, que ya vamos a hablar de eso. Sí, Oye, podríamos invitar a ¿cómo se llama? Un día a la Bego sí, yo creo que y a sí. la Rocío para que nos cuente como desde el punto de vista de educadora de párvulo, cómo es enfrentarse al tema del autismo. Sí, Porque ella es súper jugada, o sea, adaptó la sala para los niños TEA, pues, o sea, las cosas que llamaban mucho la atención, que a lo mejor lo alteraban un poco, fue quitando, fue simplificando los elementos de adorno de la sala. ¿no? Y lo otro que también hubo mucha recepción en entender que una persona autista, un niño autista, tiene otra forma de entender el mundo, entonces ella se apoyó harto con soportes visuales. De hecho, Leo lo puso en unos pictogramas o imágenes donde, por ejemplo, era el no subirse a la silla. Y ahí salía el Leo y una X. Entonces fue familiarizando no solamente a los TEA, sino que también a sus compañeros pares y también a las demás profesionales y las tías o educadoras del curso. Claro. Y hizo este grupo también, po. Hizo Sí, una reunión con todos los apoderados con niños con autismo, sí. eh, para preguntarle, aprender sobre ellos, o sea, totalmente abierta al aprendizaje desde el punto de vista de los padres, los desafíos que tenían que enfrentarse día a día. No, no, súper, súper Sí, y buena ella profesional. igual, ella está igual consciente que siempre ella como profesional se siente como al debe, pero en el fondo se hace lo mejor que puede. Es mucho de ser autodidacta y la proactividad de ella como profesional y de su equipo también. Y que aquí hay algo que tú mencionaste que es súper importante, que el tema del avance de los niños. Porque obviamente una educadora de párvulos quiere que los niños lleguen a cumplir cierto hito y eso le hace sentir bien. Y a veces se cuestionan, o nosotros como papás nos cuestionamos cuando los niños no logran ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, tú como educadora diferencial, de repente trabajas con niños con diferentes tipos de discapacidades Sí, y quizás los avances no son lo que uno como profesor quiere, claro. aún dándolo todo. Dándolo Sí. todo, usando pictogramas, llevándolos para acá, Sí. enseñando. Es que el educador diferencial, la base es la tolerancia a la frustración, po.
En el fondo uno es como los logros, para uno es como que ese concepto es muy, no sé si ambiguo, pero nunca ese va a ser el objetivo. Como lograr, sí hay objetivos, pero en el fondo es como que le das valor a los procesos y te tienes que ir modificando continuamente, adaptando. Y claro, y para un profesional que trabaja con TEA, es clave eso también, pues tener esa tolerancia a la frustración y trabajar en equipo, trabajar con la familia. Y siento que los logros que pudo tener el Leo, que estamos recién en este camino, fue gracias a muchos personajes participantes que favorecieron. El jardín, como dijimos, los terapeutas, que también ahí estuvo Carolina como terapeuta ocupacional apoyando. Y también el Leo... Eso igual comenzó después. Sí, pues eso fue después. Que también aportó como desde la mirada del juego, de atender. Es que a lo que quería llegar yo es que, por ejemplo, como papá uno se frustra porque los niños no van a ir cumpliendo ciertos objetivos a veces, ¿no es cierto? Y son cosas a las que los mismos profesores también se enfrentan. De que mucho ojalá mi alumno logre avanzar en estas cosas y a veces no lo logran. Pero al final decir que eso está bien. Está bien, cada niño tiene sus diferentes procesos. Hay cosas que Leonardo antes no hacía y ahora sí hace gracias a los apoyos de profesionales, gracias al apoyo de los papás. Sí, tienes razón, o sea, la tolerancia, la frustración y también aquí hay un tema que quizás, o sea, de hecho en algún momento también lo vamos a hablar, que cuando uno se enfrenta a un diagnóstico, te marca en la vida un antes y un después y pasas por que todos lo vamos a vivir de diferente manera, pero uno pasa por un duelo como padres, como madres, como familiares, porque uno tiene expectativas con esta persona que viene al mundo y transitamos el dolor, la frustración, a veces la culpa. Cada persona lo vive de diferente manera, entonces también tenemos que saber que el vivir ese duelo es normal, es necesario, y que también tenemos el derecho a pasar por ese proceso. No sentirse mal. No sentirse mal. No sentirse mal porque obviamente estamos tratando con una condición que es compleja. Sí. Oye, todos queremos que nuestros hijos se desarrollen lo mejor posible, que conversen, que jueguen con los demás. Y cuando te enfrentas con esta situación en la que tu hijo no juega con los otros niños, le gusta jugar solito ahí en la tierrita con las piedritas. Claro. O lo llevas a cumpleaños y lo único que hace es correr, que no juega con los niños, solamente quiere comerse algo específico. O sea, nos va a pasar que nos vamos a frustrar, que van a haber momentos donde vamos a ser súper desadaptados y es una realidad. Pero lo que quizás lo importante es como ir naturalizándolo. Y aceptar los procesos de los niños, pero también de los papás. Sí, y lo que Pablo decía hace un rato atrás, como nos ha tocado concientizar y enseñar a nuestra familia también, a nuestros pares, a nuestros vecinos. Entonces, lo importante es que el autismo no se encierra en cuatro paredes. Durante mi tiempo de conocer a muchas personas que adoro autistas, no porque sean autistas, sino que porque primero son personas, pero con características diferentes, que no debemos encerrarnos, tenemos que salir, tenemos que mostrarnos. Si hay una desregulación, la gente la tiene que ver, de a poco ir sabiendo cómo reaccionar y así. O sea, esto ya no es como antes, que era un tabú, que se vivía en soledad. Ya estamos en otro tiempo. Ahora hay más, está la situación de que se está diagnosticando antes, hay más herramientas. De hecho, es una muy buena, decíamos la otra vez que es una muy buena época para ser autista, porque hay muchas herramientas, hay muchas ayudas, hay información, más estudios, sí, totalmente. De hecho, a Leonardo ahora en enero le entregaron su carnet de autismo, de discapacidad. Sí. Sí. Y eso fue como algo diferente, que
Una cosa es el diagnóstico, que eso lo recibimos hace un año, en febrero del año pasado, Ujú. y otro proceso que nosotros decidimos llevar, que eso también es opcional, es gestionar el registro de discapacidad, que eso no todas las familias lo hacen porque por diferentes razones, A veces por desconocimiento, por miedo a que sí, lo tachen o lo claro, discriminen. como que fuese una etiqueta que te pones ante la vida, pero nosotros no lo vemos así, lo vemos como Una herramienta, es una una ayuda. herramienta, Y sí. es algo que a Leonardo lo va a proteger en diferentes situaciones. El otro día una mamá del apoyo, ¿cómo se llama el grupo de ¿Te acompaño? Te acompaño de acá de Placía de Peñuela. Yo pregunté qué otros beneficios habían aparte del estacionamiento ¿De comprar y auto en zona franca? claro, ese tipo de cosas. Y ella fue súper genial en su forma de explicarme. De hecho, se dio el tiempo de mandarme muchos audios orientando. Y ella me hablaba del tema de que es súper importante que los registros estén. ¿Cuántas personas son autistas? ¿Cuántas personas tienen discapacidad? Porque después, cuando se definen leyes, beneficios para estas personas, vamos a estar contemplados ahí también. Entonces, en ese sentido, no estamos solamente favoreciéndonos nosotros como familia, sino que pensando también en el futuro de personas que tengan estas características, que van a ver más beneficios y consideraciones. O sea, la vida va a ser un poco más fácil, más llevadera, no van a haber tantas barreras. De hecho, por ejemplo, cuando un niño con autismo va a urgencia, no sé, se agripó, está con fiebre, se accidentó y va a urgencia. Si uno va y presenta el carnet de autismo, el carnet de discapacidad y explica que el niño es autista, a él le dan prioridad para atenderlo primero. Sí. Y eso es una muy buena herramienta. Y Es eso una muy también es buena gracias a la herramienta. ley de autismo, que también eso lo vamos a analizar en profundidad más adelante. Pero uno también, claro, ya no es como antes que tenías que aguantar y esperar. Ahora uno como cuidador de un niño TEA o un joven TEA o una persona de la condición, tiene todas las herramientas para empoderarse y decir, ¿sabe qué? Yo no puedo esperar 3 horas para que usted me entregue la atención que necesitamos. Entonces, como dice Pablo, es un buen momento para hacer autismo al final. ¿Sí? Sí. En este momento. Ya llevamos 23 minutos. Yo creo que para el piloto estamos bien. Creo que Sí, hablamos hartas como para cosas. soltarnos un poco. Y Soltar ahí está la lengua. despertando el Y Leo está, también. está Se despertando durmió ya. una siesta que nos permitió poder avanzar en esto. Sí, así que ahí vamos a decidir si esto lo subimos así tal cual o vamos a grabar uno nuevo. Pero O quizás lo editamos un poquito porque igual es el primero, po. Pero quizás igual salieron cosas interesantes. sí, sí, Como que al totalmente. comienzo costó fluir, pero de a poquito de ahí vamos a ir entregando información La y también experiencia y nos la idea de gustaría esto. conocer más experiencias también, pues, o sea, Sí. que se vaya construyendo en conjunto. Y la idea es ir compartiendo la información que nosotros tuvimos que aprender por las de nosotros. Puedes compartírsela a papás que están recibiendo el diagnóstico ahora. Y también, por ejemplo, yo estudié educación diferencial, he tenido muchos años de experiencia con personas autistas, pero aún así yo no sé todo y estoy aprendiendo todos los días con nuestro hijo. Y lo que yo creo que ya se infiere desde hace un rato, yo también tengo el diagnóstico de autismo y me evalué después de que recibimos la evaluación de Leonardo. Porque claro, yo tenía que llenar ficha. ¿Ah? Es que yo creo que eso mejor lo podemos ahondar en otro No, es que episodio. era súper cortito. Es que No, porque también eso hay que hablarlo de el origen y todo. Pues, ya, bueno. Está sí, bien. no vamos a tirar toda la carne a la parrilla. Ya, eso sería. Sí, que estén muy bien, cuídense y Adiós. nos vemos ojalá en una semana quizás. Adiós.